Hola, bienvenidos al segundo vídeo de la cuarta parte del módulo 1 del curso. En este vídeo vamos a tratar el protocolo, o el conjunto de protocolos, mejor dicho, IPsec. IPsec es las siglas de Internet Protocol Security, es un protocolo de seguridad utilizado en Internet, en la capa IP. Y en realidad, como digo, es un conjunto de protocolos y estándares que se utilizan para garantizar la seguridad en los datos que se transmiten a través de redes IP. Tiene múltiples usos en el mundo real, como puede ser el establecimiento de redes privadas virtuales o VPNs, donde se ofrecen ciertas características de seguridad para asegurar el tráfico que se transmite a través de las redes, también para ofrecer sistemas de acceso remoto seguro, de forma similar a las VPNs, para ofrecer comunicaciones seguras entre dos lugares, entre dos edificios, entre dos sitios, de forma que se pueda asegurar la comunicación. En tecnologías como voz sobre IP, donde se permiten realizar llamadas a través de redes IP, se permite utilizar IPsec para asegurar el contenido de estas llamadas. También para la seguridad en la nube, donde es posible utilizar IPsec para proteger la comunicación entre los archivos o las comunicaciones que haya entre el usuario y el servicio cloud. En IoT, la Internet of Things, donde se podría utilizar IPsec para la interconexión segura de dispositivos de este tipo. En redes inalámbricas de otro tipo, como pueden ser las redes móviles o redes Wi-Fi, también se podría utilizar IPsec. Y para el acceso seguro a servidores y otras aplicaciones remotas que se puedan comunicar a través de una red IP. Por lo tanto, IPsec es un mecanismo de seguridad muy versátil que se utiliza en múltiples lugares, dado la gran variedad de usos que tienen las redes IP. ¿Qué propiedades tiene IPsec? ¿Qué ofrece desde el punto de vista de seguridad? Ofrece un mecanismo que asegura la integridad de las comunicaciones sin conexión, en el sentido de que no se establece una conexión entre los dos extremos, ofrece control de acceso y ofrece autenticación. Además tiene unos mecanismos para evitar los ataques que se conocen ataques de replay, mecanismos anti-replay, y protege la confidencialidad de los datos. También, de forma limitada, contiene propiedades de confidencialidad del flujo de tráfico en general. IPsec tiene dos modos de uso, un modo que se conoce como AH y otro que se conoce como EPS. El modo AH es Authentication Header y el modo EPS significa Encapsulation Security Payload. El primer modo únicamente ofrece servicios de autenticación, mientras que el segundo sistema ofrece tanto autenticación como el cifrado. Protege también la confidencialidad de los datos, como hemos visto en la diapositiva anterior. Además, incluye IPsec una serie de mecanismos para la negociación de los parámetros de seguridad y para el intercambio de claves. Son los que se conocen como IKE, que veremos un poco más adelante, basados en otros sistemas como son ISA, KMP y Oakley. ¿Dónde se encuentran las cabeceras de IPsec en un datagrama IP? Bueno, pues este es un datagrama IP normal, digamos, donde tenemos un campo de protocolo dentro de la cabecera, como probablemente ya sabéis. Lo que tendremos es un campo extra dentro de la cabecera de IP, o a continuación de la cabecera de IP, donde tendrán las propiedades o los parámetros de IPsec. Además, en el campo protocolo, en este caso, aparecerá un código relativo a IPsec, ya sea el 50 para ESP o el 51 para AH. Además, el protocolo que aparecía en el campo protocol en la cabecera IP ahora aparecerá dentro de la cabecera IPsec en un parámetro que se llama NestHeader. Los datos estarán cifrados si se está utilizando el sistema o el modo ESP de IPsec. ¿Cómo funciona IPsec? Bueno, funciona en base a lo que se llaman asociaciones de seguridad, o SAS, Security Associations. Básicamente son unas relaciones entre un emisor y un transmisor de una red IP que determinan qué tipo de seguridad y qué parámetros van a utilizar para dar esa seguridad en esa transmisión. Define qué contexto de interoperabilidad se va a utilizar, es decir, qué modo de IPsec se va a utilizar, qué parámetros de seguridad, cómo se van a compartir las claves que se van a utilizar, etc. ¿Qué parámetros se van a negociar, digamos, en esta asociación de seguridad? Pues contadores de números de secuencia, información sobre SP,
contadores de qué sucede si se llega al final de los números de secuencia, cómo se van a volver a renombrar esos números de secuencia, la ventana anti-replay, para estos mecanismos que decía antes que hay de anti-replay, información sobre la cabecera AH, etc. Hay una serie de parámetros que se pueden negociar en esa SA, en esa asociación de seguridad. ¿Cómo se identifica una asociación de seguridad? Mediante un identificador llamado SPI, Security Parameter Index, la dirección de destino de esa conexión, la dirección IP, y un identificador de un protocolo de seguridad, básicamente. Un ejemplo podemos ver aquí pues un pantallazo de un ejemplo de una asociación de seguridad, por ejemplo, utilizando un programa que se llama IPsec Tools. Aquí tenéis esa asociación de seguridad definida. Habíamos hablado de que había una serie de mecanismos anti-replay. Bueno, en este sistema, el ataque de replay se basa en la retransmisión, en la captura y retransmisión de paquetes válidos de una conexión. ¿Cómo se evita esto en IPsec? Bueno, pues se utilizan números de secuencia fundamentalmente. En las cabeceras AH se añaden números de secuencia para evitar que lleguen duplicados de los mismos paquetes, ¿no? Se va incrementando este número de secuencia con cada paquete recibido y cuando se llega al límite pues se vuelve a renegociar esa asociación de seguridad o se determina cómo se va a continuar con esos números de secuencia. Hay que utilizar una ventana deslizante porque IP no ofrece orden ni garantiza la entrega, con lo cual necesitamos que puedan llegar descolocados los paquetes, que haya retransmisiones, etc. Por lo tanto, hay una ventana de aceptación de números de secuencia. Entrando ya en el modo AH, básicamente hemos dicho que ofrecía un servicio de autenticación, ¿no? Tiene soporte para autenticación y para la integridad de datagramas IP concretamente. Es decir, aparte de saber de quién viene esa información, podemos detectar cambios en los contenidos y, como digo, autenticar el origen. Previene ataques de tipo IP spoofing, donde se esté suplantando a otro emisor y se estén mandando mensajes en su nombre, digamos. Y, como ya hemos visto con los mecanismos anteriores, previene contra los ataques de replay. Lo que añade AH en el datagrama IP es este tipo de cabecera, ¿vale? Donde tenemos una next header, ya hemos visto que es el campo protocolo de la cabecera IP, una longitud de la cabecera AH, una serie de bytes reservados, y luego el SPI, que era la identificación de la asociación de seguridad, como hemos visto antes, el número de secuencia para evitar los ataques de replay, y una serie de datos de autenticación, como por ejemplo el ICV, el Integrity Check Value, que es básicamente un código para comprobar si ha habido algún cambio en el mensaje. Este ICV, como digo, es un campo que permite, mediante un cálculo, que es un cálculo que se hace sobre una clave secreta, se permite determinar si ha habido algún cambio en los campos de la cabecera AH y, por lo tanto, o la cabecera IP, por lo tanto, impide que haya cambios en el mensaje durante la transmisión. Obviamente solo puede utilizarse los campos que sean fijos o predecibles, no el resto de campos del datagrama. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una cabecera AH, Authentication Header, dentro de un datagrama IP, es un paquete TCP que contiene un datagrama IP y que utiliza IPsec. En cuanto al... ¿qué es lo que se puede hacer y cómo evitarlo con AH? Bueno, un ataque como conocéis, un ataque man in the middle, que pueda básicamente meter a un atacante en el medio de una comunicación entre dos elementos. En este caso, ese atacante KX que veis en el diagrama intentaría interceptar las comunicaciones entre HX y SX para hacer luego un ataque de IP spoofing. Básicamente, bueno, puede hacer, utilizando herramientas como por ejemplo Websploit, puede hacer ese ataque man in the middle. Luego, mediante otro tipo de herramientas, como puede ser IPtables, puede hacer un ataque de IP spoofing, cambiando el origen de los datagramas IP. Ese será el funcionamiento del ataque. Si utilizamos IPsec en modo AH, bueno, podemos seguir haciendo ese ataque man in the middle, es decir, seguiremos recibiendo los mismos mensajes, porque eso no se evita mediante AH, pero sí que ya no podemos hacer IP spoofing, ya no va a funcionar, porque
AH nos está determinando quién es el origen real de los mensajes. Por lo tanto, vemos que protege ante este tipo de problemáticas. En el modo SP, lo que tenemos son soporte para autenticación y cifrado de datagramas, es decir, tenemos lo que nos daba H y tenemos además el cifrado de los datos. Por lo tanto, tenemos confidencialidad de contenidos, confidencialidad hasta cierto punto del flujo de tráfico completo y, como digo, autenticación, que en este caso es opcional. Se puede añadir, porque se añade ese modo AH dentro de ESP o no. ¿Cómo es un datagrama ESP? Bueno, pues va a tener una forma similar a lo que habíamos en H, con un SPI al inicio, un número de secuencia, y va a tener una parte cifrada del datagrama, que es toda la parte de datos, ¿no? Todos los datos del datagrama, más el padding, más etcétera, va a estar cifrado. Además, si se utiliza el mecanismo de autenticación, se autenticará todo el mensaje. Bueno, estos son los datos que se cifran, los bytes que se pueden hacer para padding, para que sea un bloque completo de datos, etcétera. Aquí tenéis un ejemplo de un datagrama ESP. En este caso, obviamente, al estar cifrado, Wireshark no es capaz de leer el contenido del mensaje, pero sí de determinar que es un mensaje que utiliza ESP. Veis que no se puede ver cosas como el número de secuencia o el SPI, pero no se puede ver todo lo que va dentro del datagrama. En cuanto al funcionamiento de ESP, bueno, básicamente la idea es que los datos, la cabecera de IP se vuelve a poner en este datagrama ESP y los datos se cifran mediante un algoritmo de cifrado. Además, como estos algoritmos se basarán normalmente en sistemas de bloques, necesitaremos utilizar padding, necesitamos añadir una serie de bits extra para que el número o el tamaño de este campo sea completo. Eso se va a añadir en el datagrama SP como datos de payload y se añadirán pues, número de secuencia, SPI, etc. Se utilizan normalmente cifrado simétrico en este caso, aunque esta es una cuestión que se va a determinar en la asociación de seguridad, en la AES, como hemos visto al principio, y bueno, normalmente se utiliza al menos un algoritmo DS en modo CBC, pero bueno, puede ser 3DS, etc. Aquí bueno, tenéis otra captura donde se puede ver un mensaje protegido por ESP, de nuevo, ¿vale? ¿Veis dónde está protegido? Y bueno, nos falta por ver dentro de IPsec que realmente hay dos formas de utilizar IPsec. Más allá de los modos AH o SP, podemos utilizar IPsec de dos formas, en modo transporte o en modo túnel. En modo transporte básicamente se refiere a lo que hemos estado viendo en los ejemplos anteriores, el asegurar dos equipos que se conectan a través de una red IP de forma remota. Obviamente esto implica que los dos equipos tienen que implementar un software que entienda IPsec y que permita configurarlo. Ese sería el modo transporte. Sin embargo, existe una forma de utilizarlo distinta, este modo túnel, que se parece más al funcionamiento, por ejemplo, de una VPN, donde no se establece la seguridad de IPsec de extremo a extremo, sino entre dos sistemas intermedios, por ejemplo, entre dos routers, generando un túnel seguro para todo el tráfico que vaya por ese túnel, que puede ser entre varios digamos, clientes y servidores, por ejemplo, o entre varios equipos finales. En este caso, obviamente, pues, habrá distintas IPs, fuente y destino, o origen y destino, en cada parte dentro y fuera del túnel, ¿no? que se establece. Además, los datagramas en modo transporte y en modo túnel van a ser algo distintos precisamente por esto, porque la cabecera IP va a variar en el modo túnel y habrá que tener la cabecera IP original dentro del datagrama que se ha construido. En cuanto a la distribución de claves, hablábamos antes de sistemas como IKE, que nos va a permitir hacer esa negociación y además distribuir las claves, pero también se puede hacer esa distribución de forma manual, entre dos equipos, por ejemplo, compartiendo una clave manualmente y después configurando esas asociaciones de seguridad. Existe software como Raccoon, por ejemplo, que veis aquí en esta captura, que nos permite hacer esto de forma automática, hacer una distribución automática utilizando estos protocolos como IKE. IKE es Internet Key Exchange, es un método que es además el método por defecto de intercambio de claves y de negociación en IPsec,
y bueno, se compone o se basa en otros dos protocolos que son ISAC-MP y Oakley. El primero es el que permite la negociación, modificación, etcétera, la gestión de las asociaciones de seguridad, y el segundo se encarga del intercambio de claves. Aquí tenéis pues, un ejemplo de algunos de los mensajes IKE, concretamente de los de ISAC-MP, que permiten la negociación de estos parámetros de seguridad en IPsec. Bueno, y con esto terminamos este vídeo dedicado a IPsec y espero veros en el próximo vídeo.